Buenas, ingenieros. Soy José Felipe Guillén y voy a explicar el primer código para la entrega del proyecto final. Ya, este se trata de un código que utiliza MPI para calcular el número de números primos en un rango específico y luego recopila los datos en un proceso. Ya, primero voy a ejecutar el código, bueno, ya lo había ejecutado, y le especifiqué en el rango aquí, que son 3 millones, y pues en este rango de números encontró esta cantidad de números primos. Entonces, voy a empezar a explicar el código paso a paso para luego entender bien lo que se está realizando. Entonces, en el encabezado se incluyen las librerías de funciones necesarias para hacer el programa. En este caso, stdio.h, stdlib.h y math.h, que son las típicas. Y por último, mpi.h, que es para el uso de MPI, que es el que estamos utilizando para este código. Luego nos encontramos con la función sprint. Esta es una función que determina si un número es primo o no. Esta recibe como argumento un número entero num y devuelve un valor entero 0 o 1. Si num es menor que 2, la función devuelve 0. Si num es divisible por algún entero entre 2 y la raíz cuadrada de num, la función devuelve 0. En cualquier otro caso, la función devuelve 1. Entonces luego nos encontramos con el código principal del programa, con el main, y en este primero se inicializa MPI utilizando MPI init. Luego se obtiene el tamaño del comunicador size y el rango del proceso rank mediante MPI com size y MPI com rank respectivamente. Después se establece el límite superior para buscar los números primos y se calcula el tamaño de cada subconjunto de números usando chunk size. Se asigna memoria para los arreglos numbers, prime numbers y all prime numbers. Luego se llama al arreglo numbers con los valores correspondientes a cada proceso. Esto se hace mediante una operación aritmética simple y luego se recorre el arreglo numbers y se llama la función exprimo aquí para cada número. Si un número es primo, se agrega, si un número es primo, se agrega a prime numbers. Luego se declaran dos punteros. Un puntero a un arreglo de enteros llamado counts y se inicializa en null. Este puntero se utiliza más adelante para almacenar la cantidad de números primos encontrados en cada proceso. Luego se inicializa otro puntero similar al anterior, que este se le llama displs, que también inicializa en null, y este puntero se utiliza más adelante para almacenar los desplazamientos necesarios para recopilar los números primos encontrados por cada proceso en un solo arreglo. Ya, aquí se verifica si el proceso actual es el proceso con rank igual a 0. Si este es el caso, entonces se asigna memoria dinámicamente a los arreglos count y displs y all primes numbers. La cantidad de memoria asignada para count y displs es igual al tamaño del número de procesos multiplicado por el tamaño de un entero size of int, mientras que la cantidad de memoria asignada para all prime numbers es igual al límite superior de la búsqueda de los números primos, el que especificamos antes, multiplicado por el tamaño de un entero. Ya, luego, aquí en esta línea de código, se recopila la cantidad de números primos encontrados por cada proceso en el arreglo count del proceso raíz.
La operación de recolección que se utiliza para esto es MPI gather. El número de elementos recopilados por cada proceso es 1. El tipo de datos de elementos son enteros. Los argumentos finales se especifican en el proceso raíz. Y finalmente el comunicador utilizado es MPI Word. Ya, luego se realiza la recolección de los números primos a partir de aquí. La recolección de los números primos de todos los procesos y se cuentan también en el proceso cero. Primero se verifica que el proceso actual es el proceso cero con el condicional. Después se utiliza un bucle for que inicializa todos los demás elementos de la matriz de desplazamiento en función de la cantidad de números primos que envió cada proceso. El valor de cada elemento se calcula sumando el valor del elemento anterior de la matriz de desplazamiento y la cantidad de números primos que envió el proceso anterior. Luego, a partir de aquí, se utiliza la función MPI gatherB para recolectar los números primos de cada proceso en el proceso cero. Los parámetros que se utilizan en esta función son prime numbers, que es el buffer que contiene los números primos que el proceso actual ha recolectado. Luego count, que es el número de elementos que el proceso actual recolectó. También MPI int, que es el tipo de dato de cada elemento del buffer. All prime numbers, que es el buffer que va a recibir todos los elementos primos que han sido recolectados. Count, que es un vector que indica el número de elementos que se recolectarán en cada proceso. Uy, this PLS es un vector que indica la posición al inicio de all prime numbers, donde se colocan, bueno, donde se colocarán más bien los elementos recolectados de cada proceso. MPInt, que es el tipo de cada dato de elemento en el buffer all prime number. Cero es el proceso raíz que va a recibir todos los datos. Y MPI Word, que este es el comunicador que se está siendo utilizado. Ya finalmente el proceso cero se recorre en un bucle para contar la cantidad de números primos recolectados. Cada vez que se encuentre un número diferente de cero en la matriz all prime number, se incrementa un contador total count, bueno, total count, que es así como se lo llamó, y luego se imprime el resultado. Ya, además, aquí ya al final del código, y esto es importante, se cierra MPI con MPI finalize y se devuelve cero, el return cero, que indica que el programa finalizó correctamente. Entonces, ese fue mi primer código, ahora pasaré con el segundo. Ok, entonces nos encontramos ahora en el segundo código y este es un código que también está en C con MPI y realiza la multiplicación de dos vectores. El código comienza, como siempre, con la inclusión de la biblioteca MPI para el uso de la comunicación entre procesos. Luego se incluyen las otras bibliotecas estándar de C++, en este caso Vector, CST-Delete y IOStream. Se define luego la función principal del programa, el main, que toma los argumentos de línea de comando. Luego procedemos a declarar tres variables enteras, una llamada tama, otra llamada rank y otra llamada size. Luego inicializamos MPI con MPI init, como siempre, para iniciar la comunicación entre los procesos, y MPI size y MPI rank, respectivamente.
Luego, en toda esta sección de código, nos encargamos de verificar si se ha especificado el número de elementos que se van a utilizar en la multiplicación de los vectores. Si no se ha especificado ningún valor, se asigna un valor por defecto, que es el múltiplo de la cantidad de procesos que se están utilizando, y en este caso se le está asignando un valor de 6 por 100. Si se ha especificado un valor a través de línea de comandos, se verifica si este valor es menor que la cantidad de procesos, y si es menor, se asigna la cantidad de procesos a tama. En caso contrario, se calcula el número más pequeño, que sea un múltiplo de la cantidad de procesos, que sea mayor o igual al valor especificado. Luego de esto, se crean los vectores que se van a utilizar en la multiplicación de los vectores. En esta primera línea, se crean cuatro vectores: vector A, vector B, vector local y vector B local. Los primeros dos vectores se van a utilizar para almacenar los vectores originales que se van a multiplicar. Los vectores vector A local y vector B local se van a utilizar para almacenar las porciones de los vectores originales que se van a distribuir entre los procesos. Luego se asigna a cada uno de estos vectores que se crearon un tamaño determinado por la variable tama. Los vectores vector A y vector E se inicializan con cero. Después se ajusta el tamaño de los vectores vector A local y vector B local que se van a utilizar para almacenar las porciones de los vectores originales. En particular, estos vectores tendrán un tamaño igual a tama size, que representa la cantidad de elementos que se van a distribuir a cada proceso. Entonces, finalmente, se llena el vector A con valores de 1 hasta tama, mientras que el vector B se llena con valores de 10 hasta tama por 10. Eso se hace únicamente en el proceso de rank 0, que es el encargado de crear los vectores originales. Es decir, que el vector A se va a llenar, como dice aquí el comentario, con valores de 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y el vector B con valores de 10, 20, 30, 40 y así, hasta tama, los dos. Ya, entonces, luego de haber hecho esto, luego de haber inicializado los vectores de tamaño tama, vector A y vector B, se reparten los valores de cada vector en las distintas tareas usando la función mpi-scatter en los dos casos. Esta función mpi-scatter recibe como parámetro un puntero al primer elemento del vector que se desea repartir. En este caso es este de aquí, vector A0 con el ampersand. El segundo parámetro es la cantidad de elementos que se van a repartir a cada tarea. En este caso es tama size. Luego, el tercer parámetro es el tipo de dato que se está enviando, MPI long. El cuarto parámetro es un puntero al primer elemento del vector en el que se recibirán los valores repartidos. Y ampersand vector a local 0. El quinto parámetro es la cantidad de elementos que se recibirán por tarea, gamma size. El sexto es el tipo de dato que se recibirá, MPI long. Luego es, bueno, el séptimo parámetro es el rango del proceso que realiza el envío. Y el octavo es el comunicador que se está utilizando, que al igual que el ejemplo anterior, se está usando MPI com word. Luego, para los valores del vector B, se lo se asignan los valores de la misma forma en la que se explicó en el vector A, utilizando MPI scatter. ¿Ya? Luego, cada tarea recibe su propio conjunto de datos y trabaja con ellos.
Después se realiza el producto escalar de los vectores, vector A local y vector B local para obtener un valor escalar llamado producto. Finalmente se utiliza la función MPI reduce para unir todos los valores del producto en un solo proceso. En este caso, el proceso con rango cero. Y ya después se lo suma. La función MPI reduce recibe como primer parámetro un puntero al valor que se desea enviar, producto. El segundo parámetro es un puntero al lugar donde se almacenará el valor reducido total. El tercer parámetro es la cantidad de datos que se van a reducir, que en este caso es uno. El cuarto parámetro es el tipo de datos que se está reduciendo. El quinto parámetro es la operación aritmética que se va a aplicar para reducir los datos, MPI sum. El sexto parámetro es el rango que se, del proceso que va a recibir los datos reducidos, que en este caso es cero. Y el séptimo parámetro es el comunicador que se está utilizando, MPI com world. Luego terminamos la ejecución de los procesos. Después de esto solo existirá el proceso cero y mostramos el resultado total. Sin antes cerrar la ejecución de MPI, o sea, finalizarla con esta función MPI finalize y finalizando también la ejecución de nuestro programa con return cero. Entonces ahora vamos a ejecutar el código y el resultado escalar de la multiplicación de las matrices. Finalmente es esta de aquí, son 3.383.500.